Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar un poco acerca de los requerimientos de desbalance de corrientes que se encuentra establecido dentro del código red. Los integrantes del equipo son Diana García y Yasmín Trejo. El código red es una reglamentación emitida por la Comisión Reguladora de Energía en el año 2016 que busca la transición de las leyes para hacer más óptimo el suministro de energía eléctrica hacia la industria, en el cual se consideran a los generadores, a los que transmiten, a la distribución y a los consumidores en media y alta tensión. Esto con la finalidad de proteger la integridad del sistema eléctrico y mejorar la calidad de la energía. En esta presentación vamos a considerar dos apartados, empezando por los estudios. Normalmente cuando tenemos un sistema trifásico vamos a observar este esquema, en el que vamos a poder observar que hay tres fases y un neutro. Normalmente con la información citada encontramos que se les atribuye el nombre de R, S y T, incluyendo el neutro. Sin embargo, también consideramos necesario tener en claro estos conceptos para poder entender la información. En el caso del voltaje de línea va a ser el voltaje que tenemos entre fase y fase, como por ejemplo el voltaje que hay de la fase R a la fase S, o el voltaje que hay de la fase S a la fase T, o el voltaje que hay de la fase T a la fase R, y se representa normalmente con VL. En el caso del voltaje de fase, es la medición del voltaje que hay entre una fase y nuestro neutro, como por ejemplo el voltaje que hay de la fase R al neutro. Para entender el desbalance de corrientes es necesario entender que es un sistema en balance. Vamos a saber que tenemos un circuito trifásico balanceado cuando el sistema esté equilibrado en tensión, en corriente e impedancia. Esto nos dice que debemos tener valores eficaz y el desfase iguales en las tres fases completamente, lo cual nos representa que si hacemos una sumatoria de estos valores, por ejemplo, si hacemos una sumatoria de todas las tensiones, va a ser cero. Y si hacemos una sumatoria tanto de corrientes como de impedancias, considerando las tres fases, va a ser cero. Por el contrario, a tener un sistema balanceado en corriente, en el desbalance vamos a tener que las magnitudes de las corrientes y los ángulos van a ser completamente diferentes, lo cual nos indica que va a haber un desbalance en nuestro sistema. Hay maneras de calcularlo, pero también por ello se necesita realizar algunas mediciones para obtener los valores que las fórmulas nos piden y también corroborarlas con algunas tablas que se establecen dentro del código de red. Como ya se hizo mención, cuando tenemos un sistema trifásico equilibrado, solamente bastará con obtener los valores de las magnitudes de solo una fase de todo nuestro sistema, ya que el resultado de las otras dos fases restantes va a ser exactamente igual en las magnitudes de los valores del módulo y se van a encontrar desfasadas 120 y 240 grados respectivamente del valor inicial que ya obtuvimos de la primera fase. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos un sistema equilibrado, balanceado? Pues el ingeniero Charles Fortescue en 1918 propuso un sistema para el estudio de sistemas polifásicos desequilibrados, donde él proponía descomponer cualquier magnitud eléctrica desequilibrada en secuencias, las cuales nombró secuencia directa, inversa y homopolar. La secuencia directa está formada por tres fasores de la misma amplitud, separados entre sí y con la misma secuencia de fases que el sistema original. En este esquema podemos verles que son el diagrama de color azul. En cuanto a la secuencia inversa, está formada por tres fasores con la misma amplitud, en general distinta a la amplitud de la secuencia directa. Se va a encontrar desfasado 120 grados,
pero va a tener una secuencia de fases opuesta al sistema original. Y lo podemos observar aquí en el diagrama de color rojo. En la secuencia homopolar, esta está formada por tres fasores de igual amplitud y fase y la podemos observar en el diagrama de color verde. Bueno, y dentro de las causas o motivos por los cuales se llega a dar este desequilibrio o desbalanceo de corrientes pueden ser estas dos, pues principalmente por un incorrecto balanceo en las cargas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que dentro de nuestras tres fases, a lo mejor en alguna hay más tensión que en las otras, o sea, hay más carga y no se checó adecuadamente o a lo mejor no se hizo el cálculo adecuadamente para que éstas quedasen de igual manera. O alguna otra razón, otra causa es por un mal funcionamiento de los variadores de velocidad o los drives de CA-CD. ¿A qué me refiero con un mal funcionamiento? Pues prácticamente es a su deterioro, al deterioro de estos elementos. En la cuestión electrónica, no sé, que algún componente ya esté pues viejito y por lo tanto dejó de funcionar o su funcionalidad no es al 100%. Entonces, estos dos puntos son los que causan un desequilibrio en las cargas. Dado el hecho de que vamos a tener desbalanceo de corrientes, vamos a encontrar que hay consecuencias, dentro de las cuales podemos encontrar pérdidas por calentamiento, principalmente lo vamos a encontrar en receptores, en cables de alimentación y en las protecciones. También se va a reducir la eficiencia que va a haber en los motores de inducción que se encuentran normalmente dentro de la industria. Y pues por ejemplo también encontramos que de acuerdo a la norma IEEE 1159, donde establece que si vemos reflejado aproximadamente un 3.5% de desbalance en un sistema trifásico, esto se va a reflejar en un aumento del calentamiento en motores arriba del 25%. Bueno, ya vimos las causas y las consecuencias que causa un desbalanceo en las cargas. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo se soluciona este problema? Pues principalmente sería realizando un balanceo en nuestras cargas para que la energía esté distribuida de una manera pues pareja, igual, que haya igual carga en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3. Y pues de esta manera ya se nos va el desequilibrio. Esto pues se tendrían que hacer mediciones, se tendrían que realizar los cálculos adecuadamente y pues prevenir cualquier otra situación así. Otra manera de solucionarlo es implementando filtros armónicos activos. Como ya lo vimos en el tema pasado, pues estos filtros tienen la capacidad de corregir el desbalance entre fase y fase, pues así van a eliminar la corriente circulante por el neutro y con esto pues se logra que haya un balance en nuestras tres fases, que ya no haya más energía en una que en otra. Entonces, esas pueden ser dos opciones para poder solucionarlo, que pues lo ideal es tener un balanceo uniforme en nuestro sistema en general, para así también evitar algunos otros problemas. Bueno, y ahora les vamos a presentar cuáles son los requerimientos que se necesitan de acuerdo
al desbalanceo. Bueno, de acuerdo con el código de red, nos encontramos lo que es esta tabla, que es el desbalance máximo permitido en la corriente en el punto de acometida. Esta tabla pues nos indica en la primera columna cuál es la impedancia relativa o bien razón de cortocircuito, que esta pues es una simple división de lo que es la corriente de cortocircuito del transformador entre la corriente de carga de las fases. Aquí en esta columna nos dan lo que son ciertos límites de cuánto tienes de impedancia relativa, y con eso nos vamos a las siguientes tres columnas. Esas siguientes tres columnas, lo que nos está explicando aquí, lo que nos indica, es el desbalance en porcentaje que se puede tener en lo que es baja tensión, media tensión y alta tensión. Baja tensión pues es con menor a 1 kilovolt, media tensión es de 1 kilovolt a 35 y en alta tensión que son más de 35 kilovolts. Entonces, si nos damos cuenta, dependiendo de cada como límite, si se puede decir así, de la impedancia relativa, va a ser el porcentaje de desbalance que está permitido. Esta tabla, pues también viene indicada en lo que es un documento de la Comisión Federal de Electricidad que se llama Desviaciones permisibles en las formas de onda de tensión y corriente en el suministro y consumo de energía eléctrica. Es la especificación CFE L 0000-45 y pues está publicada ahí y también, como ya lo mencioné, dentro del código de red. Y la fórmula para calcular el desbalance es la siguiente: es la corriente mayor menos la corriente promedio entre la corriente mayor por 100. Es por 100 ya que, como se mencionó en la diapositiva anterior, la tabla nos viene indicada en porcentaje. Este desbalance pues se calcula entre fases y pues como nos damos cuenta es una fórmula pues demasiado sencilla. Se anexó también lo que es un pequeño ejemplo muy sencillo para poder aplicar lo que fue la fórmula y pues la tabla. El ejemplo dice lo siguiente: se tiene una impedancia relativa de 14.8 amperes y las siguientes mediciones de corriente en las fases de un sistema trifásico. Entonces, como datos tenemos que la corriente mayor es de 718.9 amperes y la corriente promedio es de 703.1 amperes. Entonces, ¿existe algún desequilibrio de corriente en este sistema? Bueno, de acuerdo a la fórmula presentada en unas diapositivas anteriores, pues se procede a sustituir los datos que nos proporciona nuestro problema. Entonces, realizando lo que fue las operaciones, nos dio que se tiene un desbalance de 2.19%. Ahora, recordemos que nuestra impedancia relativa es de 14.8, entonces nos situamos aquí, donde nuestra impedancia relativa pues es menor a 20. Y estamos trabajando en un sistema de media tensión, entonces vamos de 1 kilovolt a 35 kilovolts, donde de acuerdo a la tabla nos dice que el desbalance permitido
es de 2.5%. Entonces, dentro de lo que cabe, estamos bien, estamos dentro del rango del porcentaje de desbalance. Bueno, y este desbalance de corriente, pues, ¿en qué casos aplica? Pues es más que nada en sistemas trifásicos que estén conectados en delta o estrella o delta estrella, y pues aplica mayormente en media y alta tensión. Puede aplicar igual en baja tensión, pero es como en mayor medida lo que es media y alta tensión. Y pues ya. En el caso del incumplimiento y sanciones, el código de red establece que se van a implementar sanciones para quien no cumpla con lo establecido en este reglamento, en el cual se incluye, además de una sanción, un plan de trabajo. La sanción es cuando los integrantes del mercado eléctrico no cumplan con el código de red, y esto se verá reflejado en recibir multas que oscilan entre 50 a 200,000 salarios mínimos, que va aproximadamente de los 4.4 hasta los 17 millones de pesos, o de entre el 2 y el 10% de los ingresos brutos percibidos en el año anterior de la empresa. También la CRE dictaminará el monto de la multa respecto al grado que tiene de afectación, y esto se calcula contemplando los usuarios afectados, el tiempo de interrupción del suministro eléctrico, la energía que no se va a suministrar y el corte manual de carga que no se controla. Y también se diere un plan de trabajo que consiste básicamente en elaborar un dictamen técnico de cada área de estudio, en donde se va a describir las acciones o las medidas que se requieren implementar para cumplir con lo establecido en el código red. Estas son algunas de las referencias que consideramos para nuestra investigación, y de nuestra parte sería todo. Gracias.